¿Qué tal? Buenos días a todos. Este, este es el tema de esta semana. Volvemos a trabajar normal, es decir, nos vamos a ver en Zoom esta semana, pero yo les estaré recordando por mensaje en WhatsApp a través de los grupos de cada salón para que estén atentos. Entonces, este tema se conoce de dos maneras, past progressive o past continuous, pero es lo mismo. Hemos estado viendo tiempos. Recuerden, en el repaso vimos am, is, are y vimos el presente, do y does. Y luego empezamos a ver el pasado con was y were, fue el primero. Segundo, el pasado verbos regulares. Y tercero, pasado con verbos irregulares, que fue la semana pasada, pero vamos a recordar un poco en la primera clase de Zoom que tengamos. Y ahora pues vamos a ver otro tiempo, también pasado, pero pasado progresivo o pasado continuo, que es lo mismo, past progressive and past continuous. Aquí voy a empezar directamente con cómo funciona el past progressive. Bueno, ya vimos was y were, ¿ok? Y les he recalcado mucho que tienen que aprenderse a qué persona le corresponde cada palabra. Es decir, como pueden ver en esta tabla, cuando utilizamos was o con quién utilizamos was, mejor dicho, y con qué personas utilizamos were. Eso es clave, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona el past progressive? Como pueden ver, primero la persona y luego was o were, siempre, 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 siempre. Y luego el verbo, pero ¿cómo debe de ir el verbo? Con lo que está subrayado con ing. Cuando vimos was o were, era cero estar, ¿ok? Y nada más, por ejemplo, decíamos, I was happy, yo era feliz. I was a student, yo fui un estudiante. Pero ahora sí tenemos que poner un verbo, pero siempre el verbo debe de llevar ing. Entonces, ¿cómo se forma el past progressive? Otra vez, persona, was o were siempre y siempre el verbo con ing. ¿Ok? En este caso, si decimos I was playing es yo estaba jugando, you were playing, tú estabas jugando, she was playing, ella estaba jugando, we were playing, nosotros estábamos jugando. Esa es la idea del past progressive. Para hacer oraciones negativas, ya saben, porque es lo mismo con el was y were cuando vimos este tema semanas atrás. Es decir, para hacer una oración negativa, nada más le ponemos el not al lado del was o el not al lado de were, como pueden ver en la columna de en medio de la tabla, y se forman las palabras wasn't o weren't. Es decir, podemos decir was not, o podemos decir wasn't, o podemos decir were not, o podemos decir weren't. Cualquiera de las dos. Entonces, si quiere decir yo no estaba jugando, la oración es I wasn't playing. Si quieres decir ellos no estaban jugando, la oración sería they weren't playing. Si quieres decir que él no estaba jugando, la oración sería he wasn't playing. Entonces, así es como se hacen las oraciones negativas. Persona, wasn't o weren't y el verbo siempre, siempre con ing. Si se pueden ir dando cuenta, este verbo con ing no va a cambiar, siempre va a ser con ing. Cuando hablamos de past progressive, siempre va a ser ing. Y por último, las preguntas, como ya se lo han de imaginar, tenemos que empezar con was y were. Si quieres preguntar, ¿tú estabas jugando? Sería, were you playing? Ella estaba jugando. Was she playing? Yo estaba jugando. Was I playing? Así es como se hacen las preguntas. Como pueden ver en la tabla, comenzamos con was o were y luego la persona que le corresponde y el verbo en ing y se cierra la pregunta o si hay más información, pues lo ponemos ahí. Por ejemplo, ¿estabas jugando fútbol? Were you playing soccer? ¿Estabas comiendo palomitas? Comer es eat, entonces sería eating. La pregunta sería, ¿tú estabas comiendo? Sería, were you eating popcorn? Palomitas.
¿Estabas comiendo pizza? Were you eating pizza? Perdón, disculpen la tos. Ella estaba jugando voleibol. Was she playing volleyball? Etcétera. Entonces, esta es la forma de cómo se hacen preguntas. Was the word al principio, la persona y el verbo ing. Facilísimo. Una vez más. Oraciones afirmativas, persona, perdón. Oraciones afirmativas tenemos la persona, was the word, el verbo ing. Oraciones negativas, persona, wasn't o weren't y el verbo en ing. Y para hacer una pregunta, empezamos con was o were, después la persona y el verbo en ing. Siempre el verbo es en ing. Eso es past progressive. Y ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, generalmente utilizamos el past continuous para referirnos, obviamente en pasado, pero en algún punto en específico. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta grafiquita o esta imagen. Si se fijan, aquí dice past, entonces estamos hablando en pasado, obviamente. Y por eso hay 3 flechas, porque puede ser en algún punto específico del pasado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo abajo, una pregunta. Dice, what were they doing yesterday at 8 o'clock? No se asusten, es la misma forma. Si se fijan, como es una pregunta, tenemos el where porque hablamos del day y el verbo en ing. Lo único que estamos haciendo es ponerle el what al principio, que quiere decir qué. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Esa es la pregunta. What were they doing? ¿Qué estaban haciendo? Y pues nomás aquí eres más específico. Yesterday at 8 o'clock. Ayer a las 8. Puedes preguntar ayer a las 10. Ayer a mediodía. Ayer en la mañana. Ayer en la noche. Pero no se saquen de onda. Es lo mismo, es la misma forma. Tenemos el where, la persona, el verbo con ing. ¿Ok? No se sorprendan que eso está muy largote, ya no lo entendí. No, sí saben. Entonces, what were they doing yesterday at 8 o'clock? ¿Qué estaban haciendo ellos ayer a las 8 en punto? Por eso hablo de en algún punto en específico del pasado se utiliza este ing. No siempre, o sea, no es la ley, pero es para que me vayan entendiendo. Generalmente cuando te preguntan, pues la idea siempre es ¿qué estabas haciendo a estas horas? ¿O qué hiciste a estas horas? O en este momento y tú dices, ah, pues yo estaba jugando, estaba durmiendo, estaba en la casa, estaba haciendo la tarea. Y esas ideas son past progressive. Entonces, generalmente utilizamos el past progressive para decir que hicimos algo en algún tiempo específico del pasado. Nada más, esa es la idea. O sea, ustedes se aprenden muy bien las tablas, pero también tienen que saber, pues, para qué sirve esto. Entonces, un punto específico del pasado, regresamos al ejemplo que tenemos aquí. What were they doing yesterday at 8 o'clock? They were working all day. Ellos estaban trabajando todo el día. Y aquí tenemos más ejemplos. What were Mike and Luis doing yesterday? Otra vez, no se saquen de onda. Es el mismo tipo de pregunta. Si se fijan, tenemos el were porque hablamos de 2 personas, entonces ya es plural. Were Mike and Luis doing yesterday? Ahí está el verbo ing. Ahí dice ayer y nomás nos preguntan qué. ¿Ok? Entonces lo mismo. What were Mike and Luis doing yesterday? ¿Qué estaban haciendo Mike and Luis ayer? Entonces ahí tenemos unos dibujitos y como ustedes ya se dieron cuenta, pues las oraciones van más o menos así. Si nos referimos a las 8 de la mañana, podemos decir at 8 a las 8, Mike was eating. Sencillo. O podemos decir Mike was eating pizza. Mike was eating tacos. Mike was eating apples, una fruta, no las manzanas. Mike was eating cornflakes. O Mike was eating hot cakes. Y le podemos ir agregando. Pero todo es persona, was, were, ing.
Hablando de Louis, Louis was sleeping. O le podemos ir agregando, Louis was sleeping in her bed, en su cama. Louis was sleeping in her bed next to her mom. Louis was sleeping in her bed next to her mom. Louis estaba durmiendo en su cama a un lado de su mamá, bla, 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 bla. Entonces, al final de la oración es donde le agregamos más información si queremos, pero las dejo así sencillas para que vean lo que estamos usando. Entonces, tenemos un punto, en este caso una hora específica, y podemos decir qué estaban haciendo las personas. Si nos referimos a las 10, at 10, Mike was playing tennis. Louis was shopping food, estaba de compras, o podemos decir buying, cualquiera de los dos quedaría. Shopping de comprar, buy en este caso son sinónimos, por eso puse los dos en este ejemplo. Entonces, at 10, Mike was playing tennis, Louis was shopping food, o Louis was buying food. Mike estaba jugando tenis y Louis estaba comprando comida. At 3, a las 3. At 3 p.m., Mike was reading, Louis was swimming. Y at night, y a las 9, at 9, they were dancing, ellos estaban bailando, they weren't studying, ellos no estaban estudiando. ¿Se fijan? Ahí puse una afirmativa negativa, nada más para acordarnos. Entonces, esto es todo, ¿ok? Está muy sencillo este tema, no se reburujen, vayan repasando los demás porque ya los que siguen, si están muy perdidos, van a batallar más. No son difíciles, pero hay que entender un poquito de los tiempos que vamos viendo en pasado para que no se reburujen. Entonces, pónganse a repasar. Nos vemos en Zoom. Yo les aviso por WhatsApp y este sería el tema de esta semana. Espero que no haya dudas. Ya saben que tienen que copiar unas cosas. Yo les voy a decir qué. Y pues que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo.